Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace algo más de 7.000 años, en lo que ahora es Francia, tuvo lugar una de las primeras neurocirugías de la historia. Los motivos no eran los correctos, pero aquel agujero en el cráneo salvó la vida del paciente, drenando un derrame cerebral. Habían nacido las trepanaciones. La ciencia nos ha llevado a la Luna y ha puesto ojos robóticos en los confines de nuestro sistema solar. Gracias a ella hemos descubierto la existencia de todo un zoológico de partículas más diminutas que el átomo y ha dado luz a las inteligencias artificiales, tan poderosas e inquietantes que ni siquiera podemos sospechar a dónde nos llevarán. Sin embargo, son los gestos más sutiles de la ciencia los que más nos han cambiado. Descubrir un hongo que salvaría millones de vidas gracias a la penicilina, percatarse de que las pústulas de una ordeñadora podían inmunizar generaciones enteras ante la mortal viruela, o pensar, tal vez, que el lavado de manos podía evitar infinidad de muertes durante el parto. Esos son los hitos que han cincelado nuestro presente. Fish on land. Like a fish on land. Y por supuesto que debemos seguir explorando el cosmos, diseñando inteligencias artificiales y protegiendo las selvas. No estamos ante una dicotomía. La medicina es una parte más del progreso. Pero no podemos negar que posiblemente sea la más humana de todas. Aquella pensada para mejorar directamente nuestra calidad de vida, sin intermediarios ni caprichos. Porque si hay algo que nos ha inquietado desde siempre, es la muerte. Y aunque no podemos vencerla, podemos ganarle años de calidad. Y ese es el mayor beneficio de la humanidad. Creo que prácticamente a todos nosotros nos ha salvado la vida la medicina alguna vez. Nos habremos dado cuenta, no nos habremos dado cuenta, pero en algún momento hemos estado en un hospital. Marta, tú has tenido un caso de hospital hace relativamente poco, ¿no? Sí, uno precioso. Uno precioso, pero uno en el que seguro que has agradecido muchísimo lo que nos ha aportado la medicina. Absolutamente. Y nunca podré agradecer lo suficiente todo lo que hicieron por mí las matronas y las enfermeras. Es que fue fantástico. Al final la maternidad ha mejorado mucho gracias a la medicina. Esa ha sido una revolución más de las que podríamos hablar en otro programa. Pero, Marta, tu sección es sobre hablar de estas revoluciones y no vas a hablar de la maternidad, vas a hablar de otra. ¿Qué has traído? Y es que además no me voy a poner en temas tecnológicos extravagantes, como en otras ocasiones. Voy a hablar de una revolución de la que probablemente sepas tú más que yo. Ah, vale, o sea, te lo has puesto difícil. Vamos a hablar de algo que ha cambiado nuestra vida, nuestra civilización por completo. ¿Y en qué año se cambió? ¿Cuál es el año? Pues nos vamos a ir hasta 1939. Hay años que se pierden en la inmensidad del tiempo. Y hay años que cambian el mundo para siempre. 1939 fue de los segundos. El 1 de septiembre, las tropas alemanas invaden Polonia. Comenzaba así la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que dejó millones de muertos y una profunda herida en la memoria de la humanidad. En España, termina la Guerra Civil. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Y comienza la dictadura franquista. Un periodo de nuestra historia que se extenderá durante 40 años y cuyas sombras aún perduran. Por fortuna, 1939 también fue un buen año para la cultura. Se estrena El Mago de Oz y Batman hace su primera aparición en el número 27 de la revista Detective Comics. Agatha Christie publica su novela 10 negritos y John Steinbeck hace lo propio con Las uvas de la ira. Nacen Roberta Flack, Pilar Bardem y Marvin Gaye, y mueren Sigmund Freud y Antonio Machado, dos de las mentes que apagaron su luz en uno de los años más oscuros.
Parece mentira que un año así pudiera ocurrir algo que cambiara por completo nuestra vida para bien. Porque este es el tema, para bien. ¿Qué nos traes? ¿Qué ocurrió este año? Pues este es el año en el que se estabilizó, se purificó la penicilina. Ah, ostras, muy bien. Porque ya por fin tenemos antibióticos de esa manera, ¿no? Bueno, antibióticos fáciles de producir. Eso es. De todos. Porque, según lo que se encuentra por ahí, los antibióticos se conocían, no de la misma forma. La penicilina podría haberse estado utilizando durante años. De hecho, hay registros desde hace 2000 años en las culturas china, la griega, en India también, los nativos americanos, que utilizaban recursos que les ofrecía la naturaleza con los que se conseguían antibióticos. Ajá. Pero no fue hasta 1939 cuando se pudo aislar la penicilina para producirse en masa. Claro, porque estás hablando de aislar, no de haberla encontrado. Tenemos esa típica historia en la cual Fleming se encuentra el Penicillium notatum, ese hongo que produce la penicilina, pero la pregunta es, ¿por qué te has quedado entonces con el momento de la purificación? Pues es que se le atribuye a Fleming, que todo el mundo conoce ese nombre, pero en realidad él no fue una persona así muy eufórica. Vale. Entonces él no supo convencer a la gente, a sus coetáneos, y al ser tan tímido, aparte de muy desorganizado en su laboratorio, pasó desapercibido prácticamente. Él sí que en la literatura científica comentó que había hecho ese descubrimiento, pero no fue hasta 10 años más tarde cuando un compañero de universidad de un alumno de Fleming, bueno, una historia así de coincidencias. De serendipias. De serendipias, efectivamente. No se puso a investigar estos antibióticos para su uso, que en un primer momento no era ni médico. Era pues simplemente por amor a la ciencia. Porque Fleming, cuando encontró esto, dijo, oye, que aquí hay un hongo que parece que mantiene a raya las bacterias. Esta era la idea, ¿no? Pero la aplicación llegó más adelante. De todos modos, sí, Fleming no fue muy eufórico, pero luego se le atribuyó toda la importancia mediática. Es más, tenemos audios de Fleming, podemos escuchar su voz. Well, in the beginning of 1949, I never heard of it. And then, about that time, I get a telephone call in the evening. I was sitting quietly at tiene la voz de como de abuelito amable, ¿no? Un poquillo gangosilla. A lo mejor es la grabación. Puede ser, pero le da cierto romanticismo esta grabación tan granulada. Sí. Vale, entonces, esto fue el principio de todo. El encontrar el hongo, el decir, bueno, mantiene a raya a las bacterias, pero hubo ese giro que estabas comentando. Sí, el giro drástico que le aportaron Jane, Florey y Hitley, que fue en concreto el bioquímico que provocó, o sea, que descubrió y purificó de esta forma la penicilina G. Claro, ¿cuáles son los 3 nombres? Repítelos para que los escuchamos bien. Mira, es que no me quiero meter yo en camisas de 11 varas, Ignacio, porque uno es Ernst Boris Chain. Vale. Boris Chain. Es la palabra. Boris Chain. Es fácil, pero nos quedamos con Chain. Sí, y luego Howard Walter Florey. Vale. Florey y estos es precioso. Florey es muy bonito. Estos son los 2 que compartieron el Nobel, ¿no? Con Fleming. Exacto, pero es que luego está el otro, que es Hitley, que es quien realmente la purificó. ¿Y no le dieron el Nobel? Pues fíjate. Qué feo está esto, ¿eh? Ya, a mí también me dio pena. Entonces, cuando hablamos de purificar, sabemos que hay un hongo que mantiene a raya las bacterias, lo hará con alguna sustancia, vamos a ver si la encontramos y podemos reproducirla en laboratorio. ¿Okay? Eso es, y a ver si, dados los tiempos que corren, que estamos muy en necesidad de algo que ponga a raya a estas infecciones, porque ya se conocía, bueno, la tuberculosis, la lepra, estas enfermedades que son causadas por bacterias. La neumonía también en la Primera Guerra Mundial se había llevado por delante a un número enorme de soldados. Y entonces, en los albores de la Segunda Guerra Mundial dijeron... Hasta aquí, hay que hacer algo. Sí. Lo que pasó fue que en ese momento, quienes te comentaba, Chain y Florey, son británicos. Y por ese entonces Inglaterra estaba inmersa en unas circunstancias productivas, industriales, económicas un tanto complicadas. Entonces no fue hasta que se llevó todo el proceso a Estados Unidos hasta que ya pudo darse, a rienda suelta. Dentro de lo que cabe, ¿no? Eso es, en las circunstancias que cabían. Porque al principio la penicilina, los antibióticos eran muy caros.
fue como las mascarillas. Claro, exacto. A medida que fue pasando el tiempo, que fue investigándose mejor y que fueron... aumentando la capacidad de producción. Eso es, como se fue abaratando también el coste de este milagro revolucionario de la ciencia. Yo recuerdo, cuando era niño, ver una serie que se llamaba Band of Brothers, no sé si la conocéis, de soldados, la compañía Easy, en la Segunda Guerra Mundial, y gritaban ¡sanitario! Constantemente para que vinieran a pincharles el antibiótico en el momento en el que habían tenido la lesión, como intentando prevenirlo al máximo. Y fíjate, esto es una cosa que te quiero preguntar, ya que has estado hablando de este cambio que sufrimos para bien, en el cual ahora tenemos antibióticos, podemos tratar muchas cosas que antes eran mortales, es más, podemos operar a gente en cirugías que habrían expuesto el cuerpo de alguien a infecciones que antes lo habrían matado. Pero pasa lo siguiente, nos hemos venido un poco arriba, ¿verdad? Hemos llegado a un momento en el que igual usamos de más los antibióticos. Sí, además sin cabeza prácticamente. Porque... Bueno, pienso en... No voy a decir mi madre, pero voy a decir... No, mucha gente utiliza antibióticos en concreto, otros medicamentos, sin que haya sido recetado. Claro. Por un personal sanitario. Este es como el segundo giro. Es algo tan bueno y tan eficaz en un primer momento que lo estamos usando por encima de lo que debemos y ahora se están generando resistencias. ¿Es así? Eso es. Entonces, también esto se avisó allá en 1945 cuando se les entregó el Premio Nobel de Medicina, que dijeron, ojo, que esto puede ser no beneficioso, sino todo lo contrario, porque puede que estas bacterias generen resistencias. Y acaben sobreviviendo al antibiótico y no lo podamos tratar con nada, ¿no? Es la idea. Pues fíjate que ha llegado a ser tan importante que el Ministerio ha sacado anuncios de esto. No sé si los has llegado a ver. Vamos a escuchar alguno. Las cosas sirven para lo que sirven y si las usas mal te pueden hacer daño. Los antibióticos tratan infecciones provocadas por bacterias. Que estáis escuchando es que la mujer se está limpiando los dientes con un cepillo del pelo. Curando, utilízalo solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Y el cepillo del pelo tampoco vale para todo. Es un anuncio maravilloso, ¿eh? Da como grima, ¿no? Da mucha grima. Yo creo que genera justo lo que quiere. Y tenemos otro anuncio más. Lo mejor contra la gripe o el resfriado es hacer el pino, escuchando música folk al atardecer en el mar Caspio. ¿Absurdo? Tan absurdo como usar antibióticos contra la gripe, la fiebre o el dolor. Si los utilizas mal o sin receta, dejan de funcionar cuando de verdad los necesitas. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. Tiene toda la razón. Ya sabéis, niños. Nada de hacer el pino en el mar Caspio con música folk. No hagáis eso en casa. Y antibióticos cuando hay que tomarlos, ¿verdad? Eso es. Pues Marta, muchísimas gracias por haber venido a hablarnos de los antibióticos. Un placer. Adrián, si tuvieras que quedarte con un solo avance de la historia de la medicina, ¿cuál sería? ¿Serían los antibióticos, como hemos estado hablando, o tienes otro en mente? Bueno, probablemente serían los antibióticos. Muchas veces nos gusta hablar de un único descubrimiento y en el caso de los antibióticos son varias generaciones de descubrimientos los que más o menos asientan el cambio que tendremos y al mismo tiempo viene de la teoría microbiana de la enfermedad. Pero sí que es verdad que el descubrimiento por parte de Fleming de la penicilina y luego su desarrollo a nivel industrial tras la Segunda Guerra Mundial lo que permite que se pueda hacer un cambio muy sustancial en la terapia antimicrobiana y que las infecciones bacterianas dejarán de ser una de las primeras causas de muerte en aquel entonces. Claro, eso fue un punto con un antes y un después. Y a quien estáis escuchando, que no hemos presentado todavía, es Adrián Hugo Aguinagalde, médico e investigador del Museo Vasco de Historia de la Medicina, que bueno, pues ha elegido los antibióticos como podía haber elegido cualquier otra cosa, porque también tiene mucho más conocimiento de todo este tema. Y vamos a explotarlo un poco, si te parece, Adrián, ya que te tenemos con nosotros. ¿Te parece? Uh-huh. Pues mira, tengo otra pregunta para ti, porque queremos tener esa visión general y sabemos, o al menos nos hacemos una idea de que la medicina no ha sido siempre igual, que en su momento era tal vez más rudimentaria y por lo tanto hay una pregunta que nos viene a la mente, que es ¿en qué momento la medicina empezó a ser científica, como es ahora? Bueno, a decir verdad, más que rudimentaria, quizá de lo que pecó casi hasta el siglo XVIII era que era demasiado teórica, se basaba quizá demasiado en textos casi todavía escolásticos. Es más o menos hacia finales del XVIII con la Ilustración donde la escuela iatromecánica e iatroquímica empieza a integrar algunos de los saberes científicos dentro de la medicina. Se solía bromear con que
bueno, los médicos no eran científicos y casi hasta bien avanzado el 19 en parte será así, pero es a finales del 18 y sobre todo durante el siglo XIX donde se irán integrando distintas visiones de tanto la anatomía como de la fisiología, como de lo que terminará siendo la microbiología, lo que más o menos marca el hito de la medicina científica. Es el momento donde ese conocimiento que se está desarrollando empieza a tomar cuerpo y explicar los distintos fenómenos. Pues, por ejemplo, con la Escuela de París y Bichat, que lo que intenta es encontrar detrás de toda enfermedad un daño, una evidencia en las autopsias y por lo tanto a correlacionarlo uno con lo otro. Claro, que la gente no moría porque sí, sino que había algo físico, un mecanismo que estaba fallando. Claro, pero eso tenía también sus dificultades porque no siempre había algo que ver, ¿no? Entonces, a eso se sumará por parte de la escuela alemana la parte más fisiológica. Claude Bernard, en concreto, el que descubre la enzima, intenta insistir en que la enfermedad es una alteración funcional. Va a haber un daño, pero insisten en esta parte y en la medición, por lo tanto, de la fisiología humana, estableciendo laboratorios relativamente cercanos de los hospitales e investigando ya no solo en autopsias, sino en pacientes vivos. Esto en un contexto donde durante todo el siglo XIX se irá pasando de la teoría miasmática, es decir, de que las infecciones eran generadas por miasmas, a una teoría microbiana, es decir, por agentes patógenos, por microorganismos, permite que más o menos ya para finales del XIX estas tres teorías den lo que hoy en día llamamos una visión de medicina científica que integra la anatomía patológica, la fisiología y la microbiología. Luego ya durante el siglo XX se incorporarán más aspectos como la oncología, que irá de la mano de la histología, en parte la anatomía patológica, por lo tanto, pero es más o menos durante el siglo XIX durante el cual se integran todas estas visiones y se construye esa visión que abandona tanto los constructos teóricos del 18, muy poco aterrizados en la ciencia de aquel entonces, como la escuela galénica y otras teorías que todavía estaban bastante presentes hasta pleno siglo XVIII. Claro que parece antes de ayer, como quien dice. Y esto me lleva a más preguntas, porque desde esta perspectiva, que nos parece antes de ayer, nos sorprende que haya tantas diferencias con cómo funciona la medicina o con la salud. Y una de las que más nos llama la atención siempre es la esperanza de vida, que acaba teniendo mucho que ver con las condiciones de la infancia, del parto, cómo es la salud en ese momento de la vida. Y para hablar de ello, queremos también sumar a esta tertulia a María Jesús, que es jefa del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres, con actividad asistencial en neonatología, y que además de todo esto, resulta ser la madre de nuestro productor y guionista Mario Panadero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Jesús. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nada, un placer, porque vamos a hablar de esto de la infancia, del parto, de cómo se compara esa visión histórica con lo que hay en el presente, y me gustaría empezar preguntándote, pues simplemente eso, que cómo de relevante es entender la neonatología para comprender cómo ha mejorado la calidad de vida. Hombre, la neonatología es el límite del nacimiento, el futuro de todo. Entonces, el gran enganche sobre todo es con los obstetras y con el cuidado de la gestación. Eso ha sido uno de los pilares de la neonatología moderna. No hay que olvidarse de los obstetras. Claro. Y bueno, desde la neonatología es una especialidad bastante nueva, porque los niños han empezado a ser valiosos en la segunda parte del siglo XX, porque antes había mucho niño y si se morían los niños pues tampoco era tan importante. De tal manera que en el 1963 Kennedy, John F. Kennedy, tuvo un hijo de 34 semanas. O sea, tened en cuenta que ahora el límite de la viabilidad está en las 23 semanas de la gestacional. Y con 34 semanas se murió. Se murió porque no había respiradores preparados para recién nacidos entonces. Y ese fue uno de los hitos que ha hecho que empezara la neonatología a surgir y el grande que hubo en la segunda parte del siglo XX. Claro. Adrián, ¿dirías que fue posiblemente las mejoras en medicina relacionada con el parto y la primera infancia uno de los principales motivos por los que ha aumentado la esperanza de vida? ¿O hay, por supuesto, muchos otros detalles? Bueno, es que aquí a nosotros nos sale un poco la vena epidemiológica. Los grandes avances en demografía
y esperanza de vida es demografía, se han debido principalmente a condiciones de vida en un contexto de mejora científico-técnica, pero a mejores en condiciones de vida. Y además, quiero decir, esto es el origen de la propia salud pública. Cuando en 1848 se impulsan las leyes de pobres y la primera ley de salud pública en Reino Unido, el objetivo no era tanto garantizar una muy buena asistencia científico-técnica, llegará bastante después, sino un agua potable, una evacuación de residuos, aislamientos y cuarentenas. Es principalmente esa parte la que permite hacer una transición demográfica que llamamos entre una etapa 1 y 2. Pero sí que es verdad que tras la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con parto y neonatología tiene un auge científico-técnico espectacular, porque así lo permite el conocimiento de la época y porque gran parte de los guadañas que estaban en aquel entonces ya habían sido vencidas. Es decir, la fiebre puerperal por parte de Semmelweis, gran parte de las sepsis neonatales ya disponían de tratamiento. Entonces, nos encontramos ya en un marco donde este tipo de situaciones que antes no se podían abordar ya empiezan a poder ser gestionadas, lo cual permite esa parte un poco de la fase 2 a la 3, pues con una natalidad más baja, pero efectivamente con unas esperanzas de vida muchísimo más largas y también el desarrollo de los posteriores fenómenos de cronicidad y demás. María Jesús, tengo una pregunta para ti, porque antes de conectar contigo y empezar a hablar, estábamos comentando con Adrián cuál era para él el avance científico histórico, el hito, que más había marcado el cambio y que explicaba en qué punto estábamos hoy. Él nos decía, bueno, nos ha estado contando un poco su perspectiva, pero nos gustaría saber la tuya. ¿Qué elegirías? Hombre, yo creo que, como acaba de decir él, realmente la gran mejora en la salud infantil son las condiciones de vida. Uh-huh. Porque si comparas la tasa de mortalidad infantil, que son los niños que se mueren menores de un año por cada 1.000 recién nacidos vivos, que ahora mismo en España está en torno al 2 con algo por 1.000, y a principios del siglo XX estaba en 150 y tantos, hay países de África donde todavía está por encima de eso. O sea, tenemos que tener una visión muy global de este mundo. O sea, estamos en el muy primer mundo. Claro. Pero las condiciones en otros países son tremendas. Uh-huh. Entonces, yo para mí, así con mi perspectiva profesional de muchos años, las condiciones de cuidados de las madres, de vacunaciones, de dinero, no nos engañemos, esto es dinero. Uh-huh. Y de organización del sistema, de centralización de la atención sanitaria, del transporte sanitario, todo eso yo creo que ha sido de las cosas, independientemente de que hemos mejorado muchísimo en tecnología. El surfactante ha sido, bueno, el gran hito de la neonatología de finales del siglo XX. O sea, los pulmones de los recién nacidos eran el gran problema del recién nacido. Y ahora el surfactante, aparte de todos los cuidados prenatales, ha conseguido que ya nos preocupemos de otras muchas cosas, como es la nutrición, como es el desarrollo neurológico, como son los cuidados centrados en el desarrollo, la integración de las familias. Es decir, que es todo tan global y tan complejo que decir que un solo hito pues es complicado, aunque los antibióticos evidentemente han sido fantásticos. Es complicadísimo y ahora tenemos la respuesta buena, que es la vuestra, la de los expertos, pero también hemos querido preguntarle a gente por aquí por la redacción para ver cuál es la percepción popular que hay a esta pregunta. Puedo pensar. La penicilina, la vacuna contra la viruela y en nuestro país la erradicación del cólera. Entiendo que la penicilina y, no sé, las transfusiones de sangre, por ejemplo. Limpieza de manos en operaciones y penicilina. La higiene de manos, la penicilina y la anestesia. La penicilina siempre se dice que es el gran avance y en los últimos tiempos todo lo que tenga que ver con enfermedades terminales como el cáncer. La invención de los antibióticos y yo creo que los avances técnicos en las cirugías en general. La vacunación, porque previene de enfermedades. Bueno, ya se está convirtiendo en una costumbre del programa hacer preguntas por redacción. Y ya que os tenemos por aquí, Adrián y María Jesús, ¿cómo veis las respuestas? ¿Alguien suspenso? ¿Alguien con sobresaliente? ¿Cómo lo veis? A mí lo que más me gusta es el porque yo también hago a veces eso, ¿eh? Sí. Porque saber exactamente cuál es el mayor avance, no sé. Claro. Adrián, ¿tú qué opinas? Hombre,
es que el mayor avance siempre es difícil. Sí. De hecho, casi todo lo que se menciona son avances dentro de un cambio de paradigma que es la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas. O sea, Semmelweis y la higiene de manos es uno de los primeros pasos en la asepsia. Al mismo tiempo, las vacunas entroncarán finalmente con la teoría microbiana de mano de Pasteur, aunque nacen de forma un poco más empírica, más copiando lo que ya se hacía con la variolización, ¿no? Es decir, con la inoculación de la viruela directamente y posteriormente con la viruela vacuna. Y luego sí que es verdad que la guinda del pastel termina siendo la penicilina, que tardará mucho porque desde que se descubre hasta que se termina pudiendo administrar de forma industrial, pues, pero marca casi todo el enfoque, porque por un lado es el evitar el riesgo, que son las condiciones higiénico-sanitarias por un lado, pero también la higiene de manos y por lo tanto la fiebre puerperal, que es el inicio, el nacimiento, ¿no? Al mismo tiempo el tener defensas para en caso de exponerse, que es la vacuna, y finalmente en caso de desarrollar la infección, el tratamiento. Entonces, todo este conjunto que es una unión de múltiples disciplinas y una serie de concatenación de hallazgos es probablemente el gran avance que se produce entre finales del XIX y un poquito inicios del siglo XX. Claro. Y fíjate que tenemos otra cosa que queremos enseñaros para ver ese avance que ha sufrido la medicina, pero desde una perspectiva menos técnica, porque hasta ahora habéis comentado muchos cambios de concepto, muchos grandes hitos técnicos, pero entiendo que también la forma en la que vemos la medicina, lo que se debe hacer, nuestros límites, etcétera, es también relevante. Y eso es algo que en cierto modo vemos cuando escuchamos el juramento hipocrático, que mucha gente piensa que tiene una validez casi legal y en realidad es algo más simbólico que se ha ido adaptando con el tiempo. Con lo que tenemos aquí unos fragmentos narrados por la fantástica voz de Julio sobre ese juramento hipocrático original. Vamos a escucharlos. Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, cumplir este juramento y compromiso. ¿Cómo veis este principio desde la medicina más actual? María. Bueno, seguimos conservando cierta visión un poquito gremial y al mismo tiempo como de autoestima de la profesión, ¿no? Es decir, el servir a la vida, a la humanidad por encima de todo. Sí se mantiene un poquito eso. Sí, tal vez no por Asclepio y por Higía, pero bueno, se hace, en cierto modo. Vamos a escuchar un segundo fragmento. Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en sus necesidades y considerar a sus hijos como hermanos míos. ¿Cómo ves esto, María Jesús? ¿Sigue habiendo mucho corporativismo médico? Bueno, corporativismo médico cada vez hay menos, ¿eh? Es cierto, yo en mis años de perspectiva. Lo que sí que es cierto es que hay que enseñar y el que haya gente joven alrededor que está aprendiendo a ti te obliga a estudiar más. Claro. Entonces, eso que a la gente se le olvide cuando fue nueva es muy duro. Todos hemos sido nuevos y enseñar te hace aprender a ti muchísimo. Sin duda. Vamos a escuchar un tercer fragmento. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Esto es un cambio duro, Adrián. Bueno, pero tenemos que contextualizarlo. Quiero decir, estamos hablando de un momento en la antigua Grecia, de pequeñas familias, gremios de transmisión del conocimiento de uno a uno, donde también la visión que se tenía de la salud estaba basado mucho en la nutrición, en el cambio de estilos de vida. Digamos que era poco intervencionista la visión, no se recurría mucho a la farmacopea y todo este tipo de aspectos que mencionan se ubicaban en otros saberes y en otras disciplinas. Claro. Incluso las intervenciones quirúrgicas estaban mal vistas por parte de estos grupos. Entonces, abortivos, venenos, eran contra natura y contra la labor que claro. desarrollaba el médico, que era consagrarse la vida. También prohibían, por ejemplo, tratar cálculos biliares y cálculos renales, precisamente por esta idea de las cirugías. De alguna manera ha ido cambiando esta perspectiva, para bien, diría yo. Y vamos a escuchar el cuarto fragmento. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos.
aquí se mantiene bastante la idea, aunque no hablemos de esclavitud, ¿verdad, María Jesús? Hombre, yo creo que los médicos no solamente tenemos que ayudar a vivir. Eso Hay es. veces que solo podemos acompañar a morir. Ujú. Y eso es una cosa importante. O sea, evitar el sufrimiento creo que es uno de nuestros objetivos esenciales. Y hay cosas que no conseguimos curar. Y eso lo tenemos que saber. Pues sí. Adrián, ¿algo que quieras añadir? Tenemos que despedirnos ya. Hombre, a decir verdad, seguimos, lo que refleja ese último fragmento es la posición un poco de poder que ha tenido siempre el profesional médico cuando entra en un hogar, y sí que es verdad que eso en parte un poco se conserva, pero han cambiado mucho las cosas, somos una profesión proletaria, por decirlo de alguna forma, Sí. ya nos hemos desligado de esas visiones, y sí que es verdad que dentro de lo posible, hoy en día yo creo que sí se han establecido tanto por parte de los comités de ética como los códigos deontológicos herramientas que intentan evitar este tipo de circunstancias, por decirlo de alguna forma, el endiosamiento y al mismo tiempo el aprovechamiento de la situación de poder. Entonces, creo que ese sí que es un camino que hemos hecho hace tiempo. Pues muchísimas gracias a los dos por revelarnos estos conceptos que han ido cambiando a lo largo de la historia de la medicina. Muchas gracias por haber contado conmigo y por juntarme con gente. Muchas gracias. Gracias a los dos, un placer. Serendipias, con Ignacio Crespo. Bueno, Mario, se lo estoy preguntando a todos, así que no te lo tomes como algo personal, pero ¿cuál sería para ti el mayor hito o logro de la medicina? A ver, las vacunas es verdad que están bastante bien, pero yo he de confesarte que hay muchos días, especialmente algunos domingos por la mañana, en los que el paracetamol me parece el mayor logro de la historia de la humanidad. ¿Pero vienes a hablarnos del paracetamol o...? No, hoy estoy fresco. Hoy vengo a hablaros sobre cerebros, en concreto sobre el cerebro del ratón, porque resulta que unos investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana han entrenado a una inteligencia artificial llamada Zebra para que interprete la actividad cerebral de un ratón y pueda reconstruir lo que el animal está viendo en ese momento. Imagínate, tras entrenarlo con muchísimos ejemplos en un ratón concreto, le pueden poner una película al ratón, registrar su actividad cerebral y convertir esa actividad en imágenes en movimiento tremendamente fieles a los fotogramas de la película. Y si esta tecnología se sigue desarrollando, podría tener aplicaciones increíbles para comunicarnos, por ejemplo, con personas con parálisis. Esto es fantástico. Es Esto fantástico. Cine en la cabeza de un ratón. Exacto. ¿Qué películas le gustan a los ratones? No lo Ratatouille, sé. supongo, ¿no? Sí, duro de roer, un ratoncito duro de roer. ¿Eso existía? Es una película de mi infancia. Acabo de tener un flashback tremendísimo. Yo creo que es producto de tu imaginación. Bueno, Ignacio. si alguien lo conoce, que nos lo diga en los comentarios. Eso es, y cambiando de tercio, vamos a hablar también un poco de Alzheimer, porque el Alzheimer es una enfermedad que nos preocupa cada vez más, porque como cada vez vivimos más, se dan cada vez más casos, y por ahora solo podemos retrasarlo un poco con buenos hábitos y con determinados fármacos que alivian los síntomas, pero desgraciadamente no tenemos un tratamiento que elimine la enfermedad. Pues bien, han encontrado un paciente en Colombia que, a pesar de tener una enfermedad hereditaria que implicaba el desarrollo precoz de Alzheimer, no lo desarrolló hasta los 72 años, casi 2 décadas después de lo esperado. Y los científicos sospechan que podría deberse a una mutación en su ADN que lo vuelve especialmente resistente, y si es así, podría sugerir nuevas líneas de investigación para abordar esta enfermedad. Esto es interesantísimo, pero ya me tienes perdido, porque yo estoy pensando en películas que le gustarían a ratones. Bueno, Fievel. es que te he cambiado rápido de tema porque no me acordaba del nombre de Stuart Little. Stuart Little. Stuart Ojo, Little ojo. le gustaría mucho a... bueno, en Shrek salen los También tres los ratones ratones. ciegos también. Perfecto, vamos a hacer un programa de cine para la próxima, ¿te parece? Venga, y una sección va a ser ¿qué películas le gustarían a los ratones? Podemos hacerlo con varios animales. Hay ideas aquí, Por todo el rato favor, pensando Mario. en contenido. ¿Cómo somos? Lo en haremos. Serendipias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Arcadi, ¿qué tal? Muy buenas, Ignacio, ¿cómo estamos? Con muchas ganas de un experimento mental, porque después de un programa de medicina, que, a ver, es lo que más familiar me resulta, me apetecía algo duro, algo que me haga pensar. Muy bien, pues pensar vamos a pensar, ¿no? Porque hemos estado aquí hablando de la medicina, de lo guay que es, lo maravillosa, que salva vidas, pero una cosa de la que no se habla tanto, bueno, en ciertos círculos sí, pero en general no se habla tanto, son los límites de la medicina, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Vale? Ah, ética. Ética, muy bien. Así que déjame que te cuente una historia que podría estar basada en hechos reales. Pero bueno, como yo tengo esta voz así de... tengo muy poco gravitas, pues prefiero que la cuente otra persona.
Érase una vez, o más bien será una vez, un magnate torturado por su vejez. Valentín Martínez se llamaba este millonario, quien trazó un plan extraordinario. Si quiero evitar un final agónico, debo convertirme en un hombre biónico. Y poco a poco, de manera inexorable, Valentín cambió sus venas por cables. Primero una pierna, luego la cara, su páncreas, pulmones. No había quien lo parara. Reemplazó su estómago, su corazón. Su lengua era de cobre, sus pulmones de latón. Para Valentín no era un sacrificio tener dientes de titanio o un cerebro de silicio. Y finalmente, tras el reemplazo final, no quedaba ni una célula del Valentín original. ¿Seguía habitando Valentín ese chasis de platino? ¿O se había perdido su identidad por el camino? ¿Qué nombre merecía este cyborg de los horrores? Esa pregunta la dejo para los pensadores. Inquietantísimo esto. Los pelos como escarpias. Como escarpias. A ver, cuéntanos, ¿a quién has plagiado para esta historia tan maravillosa? A ver, plagiado no, es inspiración indirecta, digamos. Pues esta pequeña historia se basa en la paradoja del barco de Teseo, que ya es un experimento mental que tiene como milenios de antigüedad. La versión original, en lugar de ser pues un cyborg, porque claro, tú imagínate a un griego diciendo, ostras, un cyborg. Exacto, y el resto de griegos diciendo, ¿qué está ocurriendo? No, claro. La paradoja original es con un barco, el barco de Teseo, de la mitología griega, que básicamente con el paso de los siglos, pues a medida que se iba dañando, pues le iban cambiando las partes, en plan de pues por aquí se le repara el mástil, patatí, patatá. Vale, cambian un mástil nuevo. Exacto. Entonces, poquito a poco, con el paso de los siglos, acaban reemplazando todas y cada una de las partes del barco. Entonces, claro, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco, ese barco nuevo? Es interesante, porque es verdad que estamos ya sustituyendo partes humanas, en cierto modo. Piernas, exacto. Brazos, corazones. Es que ese es un poco el tema. Y además el tema de la identidad no tanto en cómo se identifica uno, sino identidad como si algo es lo mismo que otro algo, es una cosa que a la gente históricamente pues le ha dado por estrujar mucho el cerebro. Claro. Hay muchísimas variaciones de este experimento mental, ¿no? Está la posibilidad de, por ejemplo, imagínate que coges el barco, lo desmontas todo y lo vuelves a montar en otro sitio. O claro, el barco... porque entiendo que esas partes que cambias puedes coger la que está rota y llevártela para otro lado y remontar poco a poco un segundo barco. ¿Cuál de los dos es el original? Exacto, o sea, hay muchísimas como recovecos filosóficos en los que uno se puede meter que le hacen preguntarse a uno, pues, qué es lo que consideramos que algo se mantenga igual o no. Claro. Y esto, pues, al final es un poco como tratar de racionalizar, digamos, que la intuición humana de esto es igual que esto, ¿cómo lo sistematizamos, ¿no? ¿Cómo lo regularizamos? Claro, ¿qué significa exactamente? Porque esto puede parecer poco trascendental o muy abstracto, pero es que nuestro cuerpo es un conjunto de células que en gran medida se van sustituyendo constantemente, o recuerdos volubles que hoy son parte de nosotros y mañana tal vez no. Así que, claro, ¿quién soy yo? Claro. ¿Soy igual que el yo de hace 20 años? Exacto, soy yo mis células, soy yo mi cerebro, en plan de si me cortan un brazo, hay dos yos, uno que está en mi brazo y otro que está, digamos, sin el brazo. Claro. Y bueno, justo lo que comentabas de la renovación celular, ¿no? Que se suele decir, con matices un poco incorrectos, que se renuevan cada año el 98% de las células de tu cuerpo, cada año, que en fin, hay cosas que matizar, no es del todo cierto. Por ejemplo, yo qué sé, las neuronas de tu sistema central o los oocitos, ¿no? Los precursores de los óvulos, las células que luego se convertirán en óvulos si uno tiene esa clase de órganos en su cuerpo, sí. Eso no se renueva, eso uno lo tiene ahí y ya se queda ahí, hecho. Ahí está. O incluso cosas que ni son células. Por ejemplo, el cristalino del ojo, una vez naces, se forma y ahí se queda. Que es esa lente que nos permite enfocar dentro de nuestro ojo, ¿no? El cristalino. Exacto. Entonces, claro, es como, ¿seré yo
el cristalino de mi ojo. Porque es lo único que no ha cambiado, ¿no? Claro, es lo único que no ha cambiado de ti prácticamente desde que naciste. Claro, pero es que te pueden quitar el cristalino si te entran cataratas. Entonces es como, ¿qué soy? ¿Soy una cosa vacía? Claro. ¿Es ético operar a alguien de cataratas? Esa es la gran pregunta. Eso se lo tengo que preguntar a mi padre. Sí, y de hecho, una cosa que me ha parecido muy graciosa sobre esto de que pues, a la gente pues, le ha dado por discurrir sobre este tema es que justo esta premisa de un señor que se va cambiando todas las partes de su cuerpo por partes biónicas, luego de escribir esto, he descubierto que es la premisa de un corto polaco de ciencia ficción de comedia llamado Pastel de capas, que pues va precisamente sobre eso, y sobre una compañía tratando de demandar a un señor y el señor diciendo, a ver, es que yo a estas alturas ya no soy yo, entonces no me pueden demandar. Claro. Es un tema. Desde luego es un tema, es un buen resumen. Y como vemos, tiene implicaciones en la biología. Va mucho más allá de lo que pudieran estar dudando los griegos clásicos de hace muchísimo tiempo. Arcadi, exacto, muchísimas gracias por traernos una paradoja de nuevo que nos hace pensar y reflexionar no solamente sobre lo abstracto, sino sobre lo concreto. Un placer. A ti por tenerme, igualmente. Moure oye voces. Moure, ¿qué nos traes? No tenemos invitado, eso lo tengo claro, porque estamos tú y yo. Es que la gente está empezando a tener miedo de venir. No sé por qué. Por lo que sea. Por lo que sea, tus respuestas les inquieta. Además, hoy hemos vuelto al clásico porque también hay que dejar pues que pregunte el pueblo, que pregunte el populacho, lo que viene siendo la chusma. Luego te preguntas por qué no viene la gente. No, a ver, pero si nos escuchan, joder, son chusma de la buena. No, son buen público. Eso, son buen público. Y les estamos eternamente agradecidos. Eternamente agradecidos. Perfecto. Gracias. ¿Y qué preguntas tienen? Pues tengo varias preguntas y son por audios otra vez. ¿Quieres que pasemos a la primera? ¿Sí? ¿Directamente? Venga, a lo loco. Primera pregunta. Oye, Moure, soy María Jesús otra vez. Por favor, dile a mi hijo Mario que seguro que se le olvida que traiga el pan, ¿eh? Venga, hasta luego. Esto no es una pregunta, Maure, te has aprovechado aquí de tus contactos. Y que no te comas el currusco, Mario. Venga, vamos a por la de verdad, vamos a por la primera. Venga, dentro pregunta. Moure, una pregunta. ¿Por qué tenemos los testículos colgando fuera del cuerpo? Es que no lo entiendo. Siempre nos han dicho lo típico de no te pongas pantalones ajustados, que si no te puedes quedar estéril, que los espermatozoides tienen que estar libres, fresquitos, no sé qué. Pero, ¿por qué no hemos evolucionado ya lo suficiente como para tener los testículos dentro del cuerpo? Hombre, hay que reconocer que no lo entiendo. Lo más cómodo tenemos ahí colgando, indefensos. No, y piensa, ahora llevamos calzoncillos, pero imagínate en la prehistoria corriendo que se te enganche en una zarza entre dos rocas, yo qué sé. No me lo quiero imaginar. Hombre, y más, al menos antes la gente no llevaba a vieja, pero tú, si vas a los vestuarios de los gimnasios, ves que eso acaba colgando. Bueno, no, esto tiene bases científicas porque perdemos elastina de la piel y la piel se vuelve menos elástica, toda, también la de la cara, toda, y la del escroto también. Y qué cuelga. Cara más dura tienes, ¿eh? Campanas del apocalipsis. Te traes las justificaciones científicas para poder decir lo que quieras. Claro que sí. Vale, en esta pregunta realmente hay dos preguntas. La primera es, ¿por qué los espermatozoides necesitan fresquito? Y la segunda es, ¿por qué pues no hemos evolucionado para que no necesiten fresquito? Vale. Primera de las cuestiones, ¿por qué son tan tiquismiquis los espermatozoides? Vale, el proceso para formar los espermatozoides se llama espermatogénesis. Obviamente tiene lugar en los testículos. Y pasa una cosa muy, muy especial, y es que hacemos una especie de cóctel genético entre papá y mamá. O sea, todo el rato. Nosotros ahora mismo estamos cocteleando a mamá y a papá. Pensad que nosotros tenemos de cada cromosoma 2 copias. Uno de papá y otro de mamá. Pues durante la formación de espermatozoides se juntan estas parejas de cromosomas e intercambian trocitos de ADN para hacer ese cóctel genético. Es como que tenemos la guía para construir parte de papá, la guía para construir parte de mamá y se mezclan ambas guías. Se mezclan para que se mezclen. ¿Cambian páginas? Sí, cambian páginas, pero tienen que juntarse muy bien, como se juntan como casi como una cremallera que se cierra. Y si la temperatura es alta, este proceso no se produce bien, no se pegan bien, no intercambian bien el ADN y al final las células que se están formando se suicidan. Para no formar algo aberrante, se suicidan directamente. Se quitan del medio. Sí, dice, mira, yo aquí me retiro antes de liarla. Pues sí. Y luego, la segunda cuestión, la segunda pregunta que nos están haciendo es ¿por qué no hemos evolucionado para tener
esa espermatogénesis a altas temperaturas y que los huevos no cuelguen. Pues hay varias teorías. La primera es que esas bajas temperaturas no solamente evitan esto, pues evitan que el ADN no se una bien, sino que estas bajas temperaturas también hacen que durante la espermatogénesis se formen menos radicales libres. Radicales libres que podrían dañar el ADN, y la verdad es que pues no nos va muy bien que el ADN de nuestros espermatozoides, que van a ser nuestros hijos, pues esté dañado. Sí, la verdad es que está feo. Está feo. Segunda teoría, esta me gusta mucho. Y es que al colgar, los testículos no solo están más fresquitos, sino que también podemos regular mejor su temperatura mediante la contracción de la musculatura del escroto. A ver, esto los chicos lo entendemos bien. ¿Qué pasa cuando tú vas a la playa, al Cantábrico, tú y yo que somos del Cantábrico? Yo soy atlántico, ojo, que nos peleamos. Galicia no entra en Cantábrico. Parte, un chiquito. Bueno, somos de playa atlántica. Sí. Vas a la playa y cuando llegas a la zona de los testículos, ¿qué pasa? Pues que suben. Sí. Se contraen, suben, se quedan como una uva pasa. Eso es porque se contrae la musculatura del escroto, porque ante el frío, pues suben como un ascensor para estar más cerquita del cuerpo. Vale. Y así están más calientitos. Bien. Claro. Otra opción de por qué no hemos evolucionado para tenerlos dentro. Pues que a lo mejor no haya hecho falta, que es que a lo mejor no pase nada por llevarlos colgando y que no haya habido pues ninguna presión selectiva o fuerza evolutiva para esconderlos. Bueno, como médico te digo que existe un concepto llamado torsión testicular, que no te deseo en absoluto y que podríamos ahorrarnos si estuvieran colocados de otra forma. Yo conozco gente que lo ha tenido haciendo telas. Ah, tela aérea. Tela aérea que y se le han torcido. Trepando telas, vale. Y aparte, mira, luego en el mundo animal piensa, por ejemplo, en la típica expresión de huir con el rabo entre las piernas. Sí. Los perros lo hacen. Los cánidos, cuando huyen de una pelea, sobre todo entre ellos, se van con el rabo entre las piernas. Y aquí lo que están haciendo es proteger los genitales de un posible mordisco. Qué bueno. Muy bien. ¿Os ha quedado claro? Sí, ¿vale? Nos ha quedado claro. ¿Tienes pues, más preguntas? Como me he enrollado mucho, directos a la siguiente pregunta. Esta es corta, mira. Hola Maure, ¿qué tal? Mira, te comento. El otro día me acordé de ti, porque estaba yo bronceándome en la piscina, tomando el sol, digamos, y de repente noté un dolor en la pierna, y es que me había picado un bichito, como en la parte de atrás de la rodilla, ¿no? Como en la antirrodilla, esa parte del cuerpo que nunca he sabido muy bien cómo se llama. Entonces, bueno, el caso es que voy a la socorrista para pedirle un poco de pomada o algo para la picadura. Y digo, hola, buenas, verás, que me ha picado un bichito, ya sabes, en la parte innombrable. Uy, por favor. Y claro, y me di cuenta que metí la pata, evidentemente, pues ella se ofendió, se pensó lo que no era, que se pensó que estaba yo como ligando de una manera absurda y vamos, pasamos los dos un mal rato y todo fatal. Claro, luego estoy pensando yo, joder, maldita sea. Esto es un diario. Qué mal rato he pasado por no saber cómo se llama la parte de atrás de la rodilla. Era corta. Esa es la típica cosa que seguro que Maure se sabe. Pero ¿por qué, no sé, qué fácil sería todo si tuviera nombre? ¿Por qué no tiene nombre? ¿Por qué esa parte del cuerpo no tiene nombre? Así que ahí va mi pregunta. Cortísima, no acaba nunca. Concurso de relatos. Es una maravilla, tengo que decirlo. Es una maravilla y le voy a decir a esta persona que la respuesta es facilísima. ¿Por qué no tiene nombre la parte de atrás de la rodilla? Porque sí tiene. Se llama fosa poplitea. O sea, la próxima vez antes de mandarnos un audio de 5 minutos, mírate, yo qué sé, en Google o en el chat GPT cómo se llama el sobaco de la pierna. El sobaco de la pierna lo llamo yo. Vale. Muy bien, el sobaco de la pierna. El sobaco de la pierna es la ingle, Maure. Para la próxima te lo estudias tú también. Fosa poplitea, vamos a dejarlo ahí. ¿Tienes más preguntas o acabamos aquí? Sí, tengo otra. ¿Queréis escucharla? Queremos. Venga. ¿Esta mide 5 minutos? No, creo que esta es la más cortita. Hola Maure, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una duda y es que no entiendo por qué cuando nos apretamos los ojos de repente vemos lucecitas. ¿Por qué pasa esto? Ah, claro, esto me ha pasado. Esta es buena y de hecho cuando eres pequeño y lo descubres te aprietas muy fuerte los ojos y se ven unas cosas chulísimas, unas grecas, todo. Vale, a estas lucecitas se les llama fosfenos. Fosfenos, quedaos con ese nombre. Y se deben a que estamos estimulando mecánicamente receptores de nuestros ojos que se estimularían normalmente mediante la luz. Vale, me explico. Como si doy golpes a un panel solar y en vez de reaccionar a la luz empieza a reaccionar al golpe, ¿no? Pues un poquito así, mira, explico.
En nuestra retina nosotros tenemos fotorreceptores, es decir, células nerviosas que captan luz que llega al ojo y esa luz la convierten en una señal eléctrica que va al cerebro y el cerebro interpreta esa señal eléctrica pues como luz y te genera imágenes, lo interpreta como imágenes. Dice, ay, pues si me llega electricidad a los fotorreceptores, esto es luz. Pues lo que pasa es que esos fotorreceptores, si los apretamos fuertes, también son sensibles a la presión. Entonces, si aprietas el ojo, reaccionan como si les llegase luz, mandan esa señal eléctrica al cerebro y el cerebro pues hace la picha un lío y dice, ¡ay! Esto es luz, tiene que ser luz, pero no era luz, eras tú metiéndote los dedos a lo bruto para quitarte una legaña. Maravilloso. Bueno, desde luego vale para ver con más luz, ¿no? Cuando te quites la legaña y ves con más claridad. Otra cosa, hablando de esto que me gusta mucho, es lo de las miodesopsias. Eso son las mosquitas. Las mosquitas, las moscas volantes. Esto que te pasa a veces, sobre todo cuando miras el cielo, que de repente en ese fondo azul ves como unas gotitas, como una telita que se mueve, cosas muy raras flotantes, medio transparentes, pues eso normalmente son restos de tejidos, gurruños de proteínas, células muertas, cosas así que están flotando por el humor vítreo, que es esa gelatina de la que están rellenos los ojos, los globos oculares. Entonces, esas cosas que están ahí flotando crean una sombra en la retina y ves algo, pero no pasa nada, es normal. De acuerdo, nos quedamos tranquilos. Maure, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Personas que cocinan y luego están los cocineros. Los primeros siguen recetas a pies juntillas sin preguntarse por qué hacen lo que hacen. Los segundos reflexionan y aplican su criterio basándose en todo lo que otros ya han descubierto. Han de saber pues, sobre química, física e incluso biología. Y en cierto modo lo mismo ocurre con la medicina. Puede aplicarse como una receta sin preguntarse por qué se administra lo que se administra. O por la contra, puede verse como la disciplina multidisciplinar que es, que lleva siglos bebiendo de distintas ciencias para controlar lo incontrolable. Y es que ya lo dijo José Letamendi hace más de 150 años. El médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Porque sí, la medicina ha logrado hacer de este mundo un lugar mejor y menos hostil, pero no lo ha logrado por el arte de magia de vestir batas blancas y seguir protocolos. Lo ha hecho apoyándose en las ciencias, desde la química a la estadística. Serendipias, con Ignacio Crespo. Must be hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.